Buenas tardes, les habla Gonzalo Gutiérrez. Vamos a comenzar con la clase 2 de las dos previstas para el tema fundaciones. En esta oportunidad vamos a ver algunos ejemplos prácticos asociados a la teoría que hemos desarrollado en la clase número 1. Vamos a ver entonces en primer término el cálculo de bases directas individuales de hormigón armado construidas con hormigones H30 y menores. Primero vamos a ver la modalidad, el formato general, vamos a llegar a algunas tablas, resumen o de ayudas de datos para luego pasar a un ejercicio de aplicación. Aquí tenemos algunas, digamos, los nombres que les vamos a poner a las distintas dimensiones de nuestras fundaciones, distintos tipos de fundaciones, siempre directas individuales, en este caso una base centrada, una base medianera excéntrica en una dirección, o una base medianera excéntrica en la otra dirección, o una base de esquina, o sea, doblemente excéntrica. Vamos a llamar LX y LY a los lados mayores de las bases. Vamos a llamar B sub X y B sub Y a los lados menores de la troncopirámide de estas bases. C sub X y C sub Y los lados de la columna que llegan a la fundación. H, por supuesto, la altura total de la base. Y K sub Y y K sub X serían los vuelos desde el borde de la fundación hasta el filo de columna. Y esto se repite claramente en los distintos sistemas. La superficie de contacto de las bases se supone determinada en función de las recomendaciones dadas por el estudio de suelos, claramente. Y en lo que sigue se supondrá que la base verifica adecuadamente los aspectos relacionados con seguridad del suelo frente a rotura y asentamientos absolutos y relativos admisibles, como así también a los aspectos relacionados con la rigidez relativa a suelo-base. Bueno, o sea que estamos partiendo de la base, valga la redundancia, de que tenemos toda la información técnica correspondiente. El formato general para el dimensionado estructural de las bases individuales de hormigón armado es el que ustedes conocen. La resistencia requerida tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. La solicitación calculada para cargas mayoradas tiene que ser menor o igual que la resistencia minorada. La resistencia de diseño, que ustedes ya conocen, va a ser la resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción, y esto coeficiente de reducción de resistencia que vamos a usar para flexión 0,9, para punzonamiento y corte 0,75. Las secciones críticas, ya hemos visto en teoría que cuáles son las solicitaciones con las que vamos a trabajar. Vamos a hablar de flexión, de corte, de punzonado y de anclaje. La sección crítica, o sea, dónde vamos a calcular los esfuerzos de flexión, se ven aquí en estas imágenes, son a filo de columnas. Allí vamos a calcular los momentos flectores, ¿no? En todos los casos. Y claro, nuestra base, vista en una sección transversal, y ya lo hemos visto en la geometría, tiene dos dimensiones. Tiene un lado mayor, que es el L, y un lado menor, que es el B, una dimensión mayor y una dimensión menor. Entonces, cuando empezamos a calcular a flexión y en corte, siempre estamos necesitando adoptar un B, un ancho. Ese ancho que en viga será el ancho del nervio y en losa será 1 metro. Bueno, aquí tenemos que tomar alguna decisión y ver cuál vamos a tomar. En el caso de la flexión, claramente, como las cargas van de abajo hacia arriba, la cara inferior de la base está traccionada y la cara superior de la base está comprimida, o sea que en la zona de compresión, que es donde nos interesa valorar el ancho de cálculo,
tenemos el lado menor y, digamos, a una distancia A, que es donde se produce el bulbo de compresión, un lado ligeramente mayor que el lado menor. Como esa diferencia, como A es muy pequeño y esa diferencia es muy pequeña, se adopta finalmente para la zona comprimida como ancho de cálculo directamente el lado B, o sea, la dimensión B de la fundación, es decir, el lado menor. O la dimensión, no es el lado, es la dimensión menor en X, la parte de arriba de la troncopirámide, la dimensión menor en Y, la parte de arriba de la troncopirámide, en ambas direcciones porque claramente vamos a dimensionar a flexión y a corte en ambas direcciones. La sección crítica para corte, o sea, esto se considera un apoyo directo, o sea que se puede tomar a una distancia D del filo de la columna. ¿Sí? Y lo tienen para las bases centradas, para las bases de medianera y las bases de esquina. Las distintas secciones a una distancia D del filo de columna. Claro, y acá viene de vuelta la misma pregunta, ¿cuál es el ancho B para la verificación o la valoración, por ejemplo, de la contribución del hormigón al corte, donde ustedes saben que está involucrado el ancho de la sección? Y de vuelta tenemos una dimensión o una sección variable que tiene una dimensión mayor, que es L, y una dimensión menor, que es B. Si bien una hipótesis conservadora podría consistir en tomar como ancho resistente el menor ancho de la sección, o sea, de la misma forma que hicimos en flexión, esto realmente es, en el caso de corte, es exageradamente conservador, ¿sí? Entonces, hay que buscar algún formato que nos permita tomar algo, un valor medio o promedio. ¿Y cuál es la propuesta? Sabemos que en primer término vamos a tomar o intentar tomar todo el corte con el hormigón, con la contribución del hormigón, sin necesidad de armadura para corte en este tipo de bases. Y sabemos que la contribución del hormigón al corte está asociada a tres componentes. Al aporte de la zona de hormigón comprimido, esto ustedes lo han visto cuando han visto teoría de corte, al efecto pasador de las armaduras de flexión y al efecto de engranamiento de agregados en la zona fisurada, lo que se denomina interlocking. De estos tres, aproximadamente se considera que el primero, o sea, el aporte de la zona de hormigón comprimido, es del orden del 25%. Considerando ello, lo que se propone es hacer una especie de promedio ponderado, tomando como ancho de cálculo B, digamos, lo que resulta del 25% del ancho en la dimensión menor, 0,25 de B, mínimo, que es B, más el promedio, o sea, el 75% que resta del promedio del mínimo B y el máximo B, que sería la dimensión L. Es decir, que el ancho de cálculo para corte sería 0,25 de B más 0,75 del promedio entre B y L, entre B mínimo y B máximo. Entonces, la contribución del hormigón al corte, lo vamos a igualar al valor nominal, porque pretendemos tomar todo el corte con hormigón, va a ser igual a ese ancho B por D por la raíz cuadrada de la tensión característica por 1 sobre 6, que es la fórmula que ustedes ya conocen de contribución del hormigón al corte. Y eso, si juegan un poquito con esta fórmula, con estos valores de 0,25, B máximo, B mínimo, sobre 2, 0,75, bueno, en definitiva van a llegar a esto que propone el autor de esta propuesta, que es equivalente, es una solución exactamente igual, donde este término que está entre paréntesis es el ancho B que vamos a usar para corte en bases troncopiramidales. El punzonado, que ya habíamos visto, se trataba de, en definitiva, una rotura por corte o por tensión diagonal, por tracción diagonal, que se da en el perímetro, en un determinado perímetro
asociado a la columna y se da a una distancia, o sea, la distancia de cálculo va a ser D sobre 2, en realidad es un cono, ¿sí? La rotura por punzonado es un cono, esto que ustedes ven aquí. Lo que se propone es una especie de cilindro o de cuadrado equivalente que está a una distancia D sobre 2, porque el cono estaría a una distancia D, como el esfuerzo de corte. ¿Sí? Entonces surge un perímetro de punzonado e inclusive un área de punzonado, ¿sí? Que para el caso, por ejemplo, de una base centrada va a ser en una dirección la dimensión C1, que sería Cx de la columna, más D sobre 2, más D sobre 2, nos queda C más D. Y en la otra dirección, lo mismo. En el caso de una base en medianera, bueno, en la dirección donde es similar a la centrada va a ser el ancho de la columna más D, y en la otra dirección va a ser el ancho de la columna más D sobre 2. Bueno, de la misma forma pueden analizar una base doblemente excéntrica, una base de esquina. Y de esta forma determinar el perímetro crítico para el análisis de punzonado. Y el área que está encerrada por ese perímetro crítico va a ser el área de punzonado. ¿Cómo calcular la carga que produce el punzonado? Puede calcularse considerando la reacción del suelo que se encuentra por fuera del perímetro crítico, es decir, lo que está bajo la sombra del perímetro crítico o bajo el área de punzonado, eso está autoequilibrado con la columna. Lo que genera la rotura por punzonado es lo que está por fuera de ello. Entonces, una forma de calcular la carga efectiva es considerando la reacción del suelo que se encuentra en el área que está por fuera del perímetro crítico. La otra alternativa es la carga de la columna total menos la reacción del suelo que se encuentra encerrada por el perímetro, que es la parte equilibrada. La diferencia entre ellas es la carga que produce punzonado, ¿sí? Lo que está fuera del área de punzonado o fuera del perímetro crítico de punzonado. En el caso de las columnas medianeras y de esquina, presentan lógicamente una resultante de tensiones de contacto en el terreno que no se encuentra alineada con el eje de la columna. Eso es propio de las excentricidades. En este caso, nuestro reglamento, el CIRSO 201-2005, prescribe limitar la capacidad resistente al punzonado al 75% del aporte del hormigón para casos de medianeras, o sea, una excentricidad en una dirección, y al 50% para doble excentricidad, o sea, para bases de esquina. La contribución del hormigón al corte por punzonado responde a estas fórmulas que están aquí, que están en la norma, son todos datos conocidos. Beta es la relación entre el lado mayor y el lado menor de la columna. Aparece un coeficiente alfa que está en función del tipo de base, si es centrada, medianera o de esquina. B0, que es el perímetro de la sección crítica. A0, que todavía aquí no se ve, es la sección encerrada por dicho perímetro. Y D, la altura útil en la sección. Estas fórmulas, esta triple fórmula, ahora en el ejemplo se termina unificando en una sola, asociándola a una serie de factores que facilitan un poco la metodología de cálculo. O sea, la verificación de punzonado en definitiva es muy similar a la de corte. Vamos a calcular un esfuerzo de punzonado, o sea, una presión efectiva de punzonado, que es lo que vimos recién, como la carga o la tensión que está por fuera de la sombra del cono de punzonado, y la vamos a comparar con una contribución del hormigón, así como hablábamos de contribución al corte, contribución al punzonado, que es muy semejante al corte. Y esa contribución va a responder a estas fórmulas o a una semejante que las unifica. En el caso de los anclajes, las secciones críticas para el desarrollo de las longitudes de anclaje son las mismas que flexión, y en general es común no hacer recorte de armadura en bases, se mantiene el 100% de la armadura hasta los bordes libres y en general se utilizan ganchos, ¿no? Se dobla la armadura en los extremos a 90 grados. En cuanto a las cuantías mínimas y máximas de flexión,
Para estas bases, la armadura mínima debería ser capaz de resistir adecuadamente un momento igual a 1,2 veces el momento de fisuración. Es un poco el mismo criterio que habíamos hablado en viga, similar. Pero directamente podemos usar lo que indica SIRSOC para voladizos con alas traccionadas, porque en definitiva, si uno mira la base, es una especie de T invertida, la troncopirámide es parecida a una T invertida, o sea, sería una, digamos, una viga con alas traccionadas, que sería la parte inferior de la base, y, y para tensiones características menores o igual a 30, la armadura mínima es esta fórmula que ustedes ya la manejan, la han utilizado, y que es 2 por 1,4 por el ancho B por la altura sobre la tensión de fluencia. ¿Sí? En el caso de la cuantía máxima, se calcula considerando una deformación máxima del hormigón comprimido del 3 por 1000 y una deformación mínima del acero traccionado del 5 por 1000. Sí, de acuerdo, esa es la situación límite. En estas circunstancias, el coeficiente de minoración de resistencia siempre valdrá 0,9. ¿Sí? Estamos entrando en la zona donde las fallas se dan en forma dúctil, si se quiere. Para evitar cualquier cálculo intermedio, o sea, lo que vamos a hacer es estudiar digamos, el M sub n, o sea, el momento reducido, y si el momento reducido está, digamos, es superior al máximo de tabla, ya es como que estaría pidiendo armadura comprimida, directamente vamos a redimensionar la sección, ¿sí? Y ese va a ser nuestro límite de cuantía. Bueno, eso es lo que dice aquí. En los ejemplos de flexión vieron que para condiciones de formación límite, o sea, hormigón al 3 por 1000 y acero al 5 por 1000 traccionado, para hormigones de 30 megapascales o menores será necesario disponer de armadura de compresión cuando M sub n es mayor o igual a 0,23. Ese va a ser nuestro límite. O sea, no vamos a trabajar con valores superiores a dicho 0,23 en el caso de hormigones de tensión característica menores o iguales a 30. Este M sub n es para el método de los momentos adimensionales, ¿sí? Bueno, aquí lo que estamos viendo es algunas formulaciones que se proponen para estimar la altura. Cuando iniciamos el cálculo de una fundación individual, de una base individual, los lados en planta se determinan a partir de las cargas no mayoradas y su relación con la tensión admisible del suelo, pero de pronto tenemos que estimar o proponer una altura para poder empezar las verificaciones de corte y punzonado, y una vez que verificamos corte y punzonado, dimensionar o determinar la armadura necesaria. Bueno, esas alturas, esa propuesta de alturas, pueden salir de la experiencia, pueden ser a ojo o pueden responder a alguna fórmula que ha demostrado que responde bien para lograr una rápida verificación por corte y punzonado sin necesidad de armaduras, o sea, que las contribuciones del hormigón al corte y al punzonado verifiquen. Bueno, esas fórmulas son estas que ustedes ven aquí, que pueden ser empleadas o no, según les parezca más conveniente. Pero las unidades, las tensiones en megapascales, las dimensiones lineales en metro, las armaduras aquí las proponen en milímetros cuadrados, en realidad luego la vamos a pasar a centímetros cuadrados, que me parece que permiten una mejor lectura, y las cargas en kilonewton. Bueno, ¿cuál es la secuencia de cálculo en definitiva? En primer lugar, determinar las dimensiones en planta de la base de acuerdo con los datos del estudio de suelos y las cargas no mayoradas. Tenemos las cargas no mayoradas, la dividimos por la tensión admisible del suelo, nos da una superficie de contacto necesaria, proponemos una forma rectangular, cuadrada, lo que fuese, y cumplimos con esa superficie necesaria. Luego, determinamos una carga, digamos, a partir de la carga de la columna para cargas, o sea, para situación mayorado, o sea, el P sub U, que es dato del problema, y los lados de la base, o sea, los datos del problema, la carga
Así como teníamos la carga no mayorada, tenemos la carga mayorada, tenemos los lados de la columna y tenemos los lados de la base. Bueno, con ello, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular el coeficiente beta que vamos a necesitar, ya lo vimos ahí en punzonado, que es la relación de lados de la columna, el coeficiente alfa también que tiene que ver con el punzonado, el coeficiente I que también tiene que ver con el punzonado y la reducción de la contribución del hormigón al corte por punzonado en bases que no son centradas, los anchos o son las dimensiones menores, B sub X y B sub Y, las dimensiones o los anchos de cálculo para corte, BWX, BWI, los vuelos de la base en las dos direcciones, el cálculo de la armadura mínima y el cálculo de la tensión ficticia de contacto. O sea, ¿cuál es la tensión ficticia? Con la que vamos a calcular la base estructuralmente, porque tenemos, en primer término, con las cargas no mayoradas y la tensión admisible del suelo, determinamos la dimensión en planta de la base. Ahora bien, teniendo la dimensión en planta de la base, o sea, Lx por Li, tomando la carga ahora mayorada, que es dato del problema, y dividiéndolo por esa superficie, vamos a tener la tensión ficticia o tensión o carga de cálculo para el dimensionado estructural de la fundación. Y a eso lo vamos a llamar Q sub Q. Estas referencias que están aquí es porque estos valores luego se van a ir colocando en una tabla resumen que ayuda un poco o a modo de flujograma de cálculo. Luego que tenemos la tensión ficticia, tenemos, digamos, la carga de abajo hacia arriba que va a solicitar nuestra fundación, podemos calcular los momentos flectores en la sección crítica, que ya vimos que es en el borde de la columna, ¿sí? Vamos a calcular un momento en la dirección X y un momento en la dirección Y, ambos en kilonewton metro, o sea, tienen unidades como si fuesen vigas, ¿sí? No son losas, son vigas, como vigas, kilonewton metro. Va a haber un ancho de cálculo que no va a ser un metro. Ya explicamos que el ancho de cálculo para flexión va a ser la dimensión menor de la troncopirámide, o sea, el valor B. Claramente, cuando estemos calculando el momento en X, el valor B que se le va a oponer, donde se va a dar la compresión, va a ser el BI. Y cuando estemos calculando el momento en Y y mencionando a flexión, el ancho de cálculo para esa dirección Y va a ser el B sub X. Bueno, podemos predimensionar la altura de la base en función de esas fórmulas propuestas. Podemos hacerlo o no, repito. Hay que tener en cuenta una altura mínima reglamentaria, o sea, el reglamento pide al menos 15 centímetros de hormigón sobre las armaduras. Entonces, empezando de abajo hacia arriba, tenemos un recubrimiento mínimo normativo, tenemos dos líneas de armadura, porque claramente vamos a dimensionar, insisto, en X y en Y. Va a haber flexión en X, va a haber flexión en Y, va a haber armadura en X y armadura en Y. Entonces vamos a tener un recubrimiento mínimo, un diámetro de armadura en X, arriba de él un diámetro de armadura en Y, más los 15 centímetros que como mínimo pide la norma de hormigón sobre la armadura, como mínimo la altura de la base tendrá que ser del orden de los 23-25 centímetros. ¿Sí? Y bueno, una vez que hemos predimensionado las alturas según alguna fórmula o alguna propuesta en otra, hemos verificado la altura mínima, vamos a adoptar finalmente nuestras alturas para las verificaciones estructurales. ¿Sí? Y en el caso del punzonado, que es una rotura que involucra a toda la sección, a todo el perímetro de la sección, tomaremos un D medio, que es un promedio del DX y el DY, y para el caso de corte, que se analiza en las direcciones por separado, igual que a flexión, tomaremos un DX en una dirección, un DY en la otra, función de cuál de las armaduras hemos puesto arriba o abajo. Bueno, una vez que hemos ya adoptado las dimensiones, las alturas de cálculo, comenzamos por verificar punzonado. Para ello tenemos que comparar el esfuerzo efectivo de punzonado versus lo que resiste. Entonces, el esfuerzo efectivo de punzonado ya hemos visto que es la carga que está por debajo, por fuera del área o la sombra del cono de punzonado. Entonces va a ser la carga total de la columna última, ya estamos dimensionando estructuralmente, menos la parte de la carga que está encerrada por el perímetro crítico de punzonado, que va a ser
la carga ficticia por el área de punzonado. Esto nos da la presión que realmente es efectiva o que produce la rotura por punzonado. Y eso lo tenemos que comparar con la resistencia o la contribución del hormigón al punzonado. Y esta fórmula que ustedes ven aquí viene a resumir esas tres fórmulas que habíamos visto hoy, donde 0,75 es el coeficiente reductor para punzonado y es el coeficiente reductor por punzonado para bases que no son centradas, es decir que I vale 1 para base centrada, vale 0,75 para base excéntrica en una dirección y vale 0,50 para bases doblemente excéntricas, por un factor F, que ese factor F justamente, o ese coeficiente F está unificando las tres fórmulas que vimos hoy, ya lo vamos a ver un poquito más abajo, por el ancho, B0, por la altura, por la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón, un corrector, un ajuste de unidades, dividido 12. Perdón, este B0 no es el ancho, es el perímetro crítico. Donde A0, ya lo dijimos, es el área de la base encerrada por el perímetro crítico, o sea, lo que vendría a ser el cono de punzonado, pero no es el cono, sino que es la simplificación al cilindro o al cuadrado que está tomando la media. B0, vuelvo a repetir, es el perímetro crítico del punzonado, o sea, la suma de los lados del perímetro crítico, de la sección crítica. Y F es un valor que hay que tomar el mínimo entre F1 y F2, donde F1 vale esto que está aquí, o sea, vale 4 si beta es menor que 2, menor o igual a 2, o vale esto que está aquí si beta es mayor que 2, y F2 vale esto que está aquí, donde se involucra el coeficiente alfa, ¿sí? Que también está en función del tipo de base que sea, si es centrada, excéntrica o doblemente excéntrica. Del cálculo de estos dos coeficientes, F1 y F2, se toma el menor para involucrarlo en la fórmula. Bueno, se verifica esta relación. Si la altura resulta insuficiente, o sea, si no se cumple esto, hay que incrementar la altura y repetir los cálculos. Si resulta suficiente, o sea, se dan buenas condiciones desde el punto de vista del punzonado, pasamos a verificar corte. Corte vamos a verificar en ambas direcciones. Entonces, fíjense que en punzonado teníamos una altura D, que era la altura promedio entre dx y dy. En corte vamos a tener una altura d sub x y una altura d sub y. Y bueno, de vuelta, tenemos que ver que el esfuerzo de corte en la dirección x sea menor o igual que la resistencia o la contribución del hormigón al corte en la dirección x. Lo mismo va a pasar en y. Analicemos en x. ¿Cuál es el esfuerzo de corte en x? Bueno, tenemos la tensión ficticia, o sea, toda la carga que está distribuida bajo la base y que en definitiva la está solicitando de abajo para arriba. Si lo multiplicamos por la dimensión LI, es como que estamos linealizando la carga en el sentido X. ¿Sí? La estamos linealizando. Ahora, si la multiplicamos por el vuelo que le corresponda para tomar el esfuerzo de corte, si lo multiplicáramos por el vuelo K sub X, tendríamos el esfuerzo de corte al filo de columna. Pero como es un apoyo directo, lo podemos calcular a una distancia D. Entonces, ese esfuerzo linealizado, esa carga linealizada, la vamos a multiplicar por una distancia que es el vuelo menos D. Entonces ahí estamos calculando el esfuerzo en la sección crítica. Y ese esfuerzo de corte lo vamos a comparar con la contribución del hormigón al corte en esa dirección. ¿Qué va a ser? El coeficiente de reducción de resistencia, que al igual que en punzonado vale 0,75, por el ancho de cálculo al corte. Acuérdense que habíamos hecho todo el estudio del ancho que resultaba de un promedio ponderado entre la dimensión menor y la dimensión mayor. Pero fíjense, estamos trabajando en la dirección X, entonces la sección que corresponde tomar es una sección transversal, claramente a la dirección de estudio. Vamos a tener el ancho de corte B sub WI. Por la altura en X, claramente,
por la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón por 1 sobre 6. En definitiva, esta es la fórmula de contribución del hormigón al corte que ustedes conocen, 1/6 de la raíz cuadrada de F'C por B por D. Lo único raro, si se quiere, es B, que sale de un promedio ponderado porque tenemos una sección tronco-piramidal, ¿sí? Y tener cuidado, por supuesto, que del mismo modo que en flexión, la sección que digamos, donde se produce el corte en una dirección es la sección transversal. Estamos trabajando el corte en X, vamos a trabajar por bien con el ancho de corte en la dirección Y. En forma análoga pueden analizar el otro sentido. Bueno, la misma conclusión. Si la altura resulta suficiente por corte, podemos continuar con lo que nos falta, que es el análisis de flexión, y si no resultara suficiente, debemos redimensionar la sección. Finalmente, nos queda el dimensionado de las armaduras a flexión o de flexión. Bueno, estas tablas que vamos a ver ahora son como tablas que pueden usarlas o no, tampoco hay necesidad, son como ayudas o flujograma. Entonces, podemos determinar el coeficiente alfa para tenerlo ya, para la centrada vale 40, para las medianeras valen 30, para las bases de esquina valen 20. El coeficiente I, ambos tienen que ver con punzonado, que vale 1 para bases centradas, 0,75 para bases excéntricas en una dirección y 0,50 para bases doblemente excéntricas. Podemos calcular el B sub X, o sea, el lado menor, la dimensión menor de la troncopirámide, que normalmente es el ancho de la columna más alguna dimensión. Muchos profesionales, no son reglamentarios estos valores, muchos profesionales suelen darle 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros a cada lado, que es más o menos el ancho de una tabla de encofrado, o permite apoyar un encofrado de madera o metálico para luego continuar con el hormigonado de la columna. Entonces, normalmente el B sub X de una base centrada va a ser la dimensión de la columna más 2,5 centímetros de cada lado. En Y lo mismo, y cuando van siendo excéntricas en una dirección, bueno, que serán 2,5 o 5 en función de la dirección en que estemos trabajando. De cualquier modo, estos 2,5 centímetros, esta pulgada, insisto, no es reglamentaria. Pueden adoptar el valor o no adoptar nada, directamente tomar el ancho de columna según lo consideren conveniente. También aquí está la fórmula de cálculo de los anchos por corte o para corte, el BWX y el BWI, que responden a las fórmulas que ya vimos. El cálculo de los vuelos, también esto ya lo han visto en las geometrías, claramente en una base centrada, el vuelo en X va a ser el lado mayor menos el ancho de la columna dividido 2, es el vuelo hasta el filo de la columna. Lo mismo podemos ver en el sentido Y. El cálculo del perímetro de punzonado, con esta fórmula que después ustedes la pueden corroborar con los dibujos de las secciones críticas de punzonados que ya vimos, y luego el área que resulta encerrada en dicho perímetro de punzonado. En definitiva, esta tabla lo que hace es resumir o permitir determinar todos los valores que de algún modo vamos a ir necesitando a lo largo del cálculo. Aquí tenemos también el cálculo en la armadura mínima conforme la fórmula que ya hemos visto. La fórmula de los momentos solicitantes. El momento, por ejemplo, en X, esto se analiza en forma muy parecida a lo que hicimos con corte. Tenemos la tensión ficticia o la carga que va a solicitar a la fundación distribuida en toda la base, Q sub U. Si vamos a analizar en el sentido X, entonces la vamos a linealizar multiplicando por LI, ahí tenemos una carga lineal. Y bueno, esto es un voladizo, un doble voladizo, entonces lo vamos a multiplicar por el vuelo, o sea, la longitud o la luz K sub X al cuadrado sobre 2. De forma análoga podemos analizar el momento en Y. Podemos calcular el momento necesario nominal necesario, dividiendo el momento solicitante por el coeficiente correspondiente, que es 0,9, y luego podemos llevarlo a momento reducido
Ustedes ya saben que es el momento dividido B por D al cuadrado por la tensión característica. Es el método de los momentos reducidos. Y ahí comparar para hormigones de tensión característica 30 o menos, si el M sub n es mayor de 0,23, necesitaríamos armadura comprimida, estaríamos por arriba de la cuantía máxima, con lo cual es recomendable directamente aumentar, digamos, redimensionar geométricamente la sección. Bueno, con ello podemos hacer el cálculo de armaduras totales. Son armaduras totales, esto es como viga, o sea, no estamos calculando armadura por metro. Ya podemos calcular la armadura con el momento nominal dividido el brazo elástico, que ya lo podemos calcular, porque habiendo entrado en la tabla de flexión al caso de momentos adimensionales, ¿sí? Podemos calcular el K sub z, con el K sub z se calcula el brazo elástico, dividimos el momento por el brazo elástico por la tensión de fluencia del acero, tenemos la armadura necesaria, en X y en Y. ¿Sí? Adoptar la altura del talón de la base. El talón de la base es la altura más pequeña en el extremo. O sea, tenemos la altura mayor, que es la altura principal, la altura de cálculo, si se quiere, que está en la zona de la columna. Y en el extremo hay una altura, ya no llega a una punta, claramente, por empezar porque tenemos una altura mínima reglamentaria, que ya hemos visto que está en el orden de los 23 a 25 centímetros. Y además tenemos que asegurar una pendiente del hormigón fresco para la troncopirámide que no sea mayor a 45 grados. Y eso se asegura dándole a la altura del talón como mínimo la diferencia entre la altura total y el voladizo más pequeño. Entonces, si lo analizan, se van a dar cuenta que les asegura un ángulo de 45 grados como máximo. Después también hay que considerar la distribución de las armaduras de flexión. Es una parrilla que va en la parte de abajo de la base. Cuando la base es cuadrada, o sea, de lados iguales, esta parrilla o esta armadura se distribuye en forma uniforme en ambas direcciones. Ahora, cuando la base es de tipo rectangular, o sea, hay un lado mayor L y un lado menor B, obtenemos una relación de lados beta igual al lado mayor sobre el lado menor. La armadura paralela al lado mayor, se distribuye en forma uniforme. Pero la armadura paralela al lado menor se divide en tres fajas. Una faja central, a la cual le vamos a dar un ancho B equivalente a la dimensión del lado menor, y allí vamos a colocar una armadura igual a la armadura total que nos dio por cálculo multiplicada por 2 sobre la relación de lados más 1. Y el resto de la armadura la vamos a distribuir en forma uniforme en los dos extremos, o en las dos bandas que nos han quedado incompletas. Es decir, la longitud total del lado mayor menos la dimensión B que ya hemos armado en la zona central, dividido 2, y nos quedan las dos bandas sin armar de los extremos. O sea, allí colocamos la armadura remanente. La separación entre armaduras debe ser menor que 2,5 veces el espesor total de la base, o 25 veces el diámetro menor de la armadura seleccionada, o 30 centímetros. Bueno, aquí vamos a comenzar ya con un ejercicio de aplicación. Esto está tomado de la nueva serie de ejemplos de aplicación del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, sello 201-2005. Allí están los autores. Y se trata de proyectar una base centrada de la que se conocen los siguientes datos. Se trabaja con hormigón H25, o sea, 25 megapascales de tensión característica, acero de dureza natural 420, tensión de fluencia 420 megapascales. Hay una carga última de 1400 kilonewton. Los lados de la columna 0,30 en X, 0,25 en Y. Ya tenemos los lados de la base, o sea, esto ya se ha hecho el estudio de cargas no mayoradas, dividido tensión admisible y ha dado esta sección necesaria, o estos lados necesarios. Se trabaja con un recubrimiento de 5 centímetros
Y como es una base centrada, los coeficientes alfa e i vinculados a punzonado van a valer 40 y 1 respectivamente. Bien, vamos a determinar algunos valores intermedios o necesarios para el cálculo. Aquí tienen los nombres que le hemos puesto a las distintas dimensiones. La relación beta entre los lados de la columna, el lado mayor sobre el lado menor. El b sub x, que vamos a darle el ancho de la columna más 2,5 centímetros a cada lado. El b sub y, el ancho de la columna ni más 2,5 centímetros en cada lado. Ya vamos a determinar el bwx, o sea, el ancho de cálculo en x, que responde a esta fórmula que ya hemos visto, 5 veces la dimensión menor más 3 veces la dimensión mayor, todo sobre 8. Lo hacemos en x, lo hacemos en y, y calculamos los vuelos k sub x y k sub y. El caso de k sub x va a ser la longitud total Lx menos el ancho de la columna sobre 2, nos da el vuelo referido al filo de la columna en ambas direcciones. Podemos calcular la carga ficticia, que va a ser la carga total mayorada dividido los lados de la base, que fueron datos del problema. Tenemos una carga ficticia de 276,54 kN por metro cuadrado. Podemos calcular los momentos. El momento en X va a ser la carga ficticia, lo vamos a linealizar multiplicando por LI, o sea, la carga que está toda distribuida bajo esta base, por LI nos da la carga linealizada en X. Por K sub X al cuadrado sobre 2 nos va a dar el momento total en X. Lo mismo hacemos en Y. Tenemos los valores de los momentos. Luego calculamos los momentos nominales dividiendo por 0,9. Bueno, aplican la fórmula si quieren de predimensionado de altura. Aquí nos da, aplicando la fórmula, una altura estimada como para verificar correctamente corte y punzonado del orden de los 53 centímetros en X, del orden de los 51 centímetros en Y. Entonces, se adopta para punzonado un promedio, se adopta directamente una altura de 0,52, con lo cual, suponiendo hierros de 10 milímetros en X y en Y, se considerará para corte una altura en X de 0,525 metros y en Y 0,525 metros. Estamos suponiendo que la armadura en Y va a estar, en este caso, por arriba de la armadura en X. Bueno, pasamos a la verificación de la altura por punzonado. Para ello es necesario calcular el perímetro de punzonado, de acuerdo a las fórmulas que ya hemos visto, da 3,18 metros. Calcular el área encerrada por dicho perímetro, que da 0,631 metros cuadrados. Calcular los factores F, como beta es menor o igual a 2, F1 directamente vale 4 y F2 se aplica la fórmula que ya hemos visto y da 8,54. F1 vale 4, F2 vale 8,54, se adopta el menor, ya que el factor F para aplicar en la fórmula de la contribución del hormigón al punzonado vale 4. Bueno, entonces vamos a calcular la carga o la presión efectiva por punzonado, la carga efectiva de punzonado y la contribución del hormigón al punzonado. La carga efectiva es la carga total de la columna, 1400, menos la carga que está bajo el área del cono de punzonado, que va a ser el Q sub U, 276,54 kilonewtons por metro cuadrado, por el área de punzonado que ya calculamos. Nos da una carga efectiva de punzonado de 1225 kilonewtons. La resistencia del hormigón al punzonado, aplicamos la fórmula que ya hemos visto, el coeficiente reductor, por I, que vale 1, porque es una base centrada, por F, que hemos tomado el menor de F1 y F2, que vale 4,
por el perímetro de punzonado 3,18, por la altura que hemos adoptado para el punzonado 0,52, la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón, un adecuador de unidades dividido 2, y nos da 2067 kN. Claro, como la presión efectiva o la carga efectiva punzonado es menor a la contribución del hormigón al punzonado, estas dimensiones son correctas desde el punto de vista del punzonamiento. Pasamos a corte. Tenemos que verificar que el esfuerzo de corte en X es menor o igual que la resistencia del hormigón, la contribución del hormigón al corte en dicha dirección, y lo mismo en Y. Analicemos en X. El esfuerzo de corte en X va a ser la carga ficticia que está distribuida bajo toda la base, por la dimensión LI para linealizarlo en X, por K sub X menos D sub X, que nos da justamente el esfuerzo de corte en la sección crítica a una distancia D del filo de columna, y eso nos da 280 kN. La contribución del hormigón al corte, sabemos que es un sexto de la raíz cuadrada de F'C por B por D, por 0,75, porque estamos aplicando el coeficiente reductor, 0,75. Estamos trabajando en X, entonces la sección que resiste al corte en la dirección X es la sección transversal. Entonces vamos a tomar el ancho de corte en la dirección Y, que nos había dado 1,03 BWI, por la altura en X, por la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón, el adecuador de unidades sobre 6, y nos da 338 kN, mayor al esfuerzo de corte, buenas condiciones. Hacemos lo mismo en Y y también tenemos buenas condiciones, es decir que geométricamente, desde el punto de vista de la altura, nuestra base está verificando, ¿no? Tanto a punzonado como a corte. Para calcular las armaduras de flexión, el autor del ejercicio hace una corrección de las alturas, porque ya ahora ajusta recubrimiento, o sea, toma una altura final para el proyecto. Entonces dice, suponiendo diámetros de 10 milímetros, ¿sí? Se adopta una altura total, H dice la altura máxima, que era el 0,525 que habíamos adoptado, más medio diámetro que me falta, o sea, 10 milímetros sobre 2, más el recubrimiento, eso da 0,50 y pico. Entonces decide optar una altura total de 60, con lo cual termina corrigiendo nuevamente el D sub X y el D sub Y. Quizás esto hubiese sido razonable hacerlo antes y ya aprovechar estas alturas mayores para la verificación de corte y punzonado. Como dio buenas condiciones, no tiene mayor importancia. Bueno, calculamos el momento reducido en la dirección X, va a ser el momento nominal en X. Por supuesto, la sección que se comprime es la sección transversal, o sea, va el ancho, la dimensión menor de la base en el sentido Y, por la altura X al cuadrado, por la tensión característica del hormigón. La fórmula de momentos reducidos nos da 0,15 en X, nos da 0,14 en Y. Ambos valores son menores que el límite 0,23, es decir, que estamos en buenas condiciones para pasar a dimensionar o a calcular la armadura necesaria. Bueno, entrando en la tabla de momentos adimensionales, con la dirección X con M sub n 0,15, obtenemos un K sub Z de 0,902, un K sub C de 0,23, la deformación del acero del orden de 10 por 1000, con lo cual corresponde a la tensión de fluencia de 420 megapascales. Podemos calcular el brazo elástico haciendo K sub Z por D, y podemos calcular la armadura necesaria dividiendo el momento nominal por el brazo elástico y la tensión de fluencia. Y nos dice que en X vamos a necesitar 15,9 centímetros cuadrados. Hacemos lo propio en Y y nos da una armadura necesaria de 16,9 centímetros cuadrados. Después ustedes luego verifiquen la armadura mínima y van a estar en buenas condiciones. Bien, y restaría
adoptar y distribuir la armadura que hemos calculado. Como se trata de una base cuadrada, se adopta armadura uniformemente distribuida en ambas direcciones. En X nos había dado 15,9 centímetros cuadrados totales de necesidad. Adoptamos hierro del 12. No tiene importancia práctica que hayamos presupuesto hierro del 10. La sección de un hierro del 12 es 1,13 centímetros cuadrados. Dividiendo la necesaria total por la sección del hierro adoptado del 12 nos da 14 barras. Calculamos la separación. Estas barras las tenemos que distribuir en la armadura necesaria en X, la vamos a distribuir en el lado Y. El lado Y mide 2,25 metros, le sacamos 5 centímetros de recubrimiento de cada lado. Lo dividimos por 3 espacios porque son 14 barras y nos da una separación de 16,5 centímetros. Es decir, en X vamos a colocar un hierro del 12 cada 16,5 centímetros. Si hacemos el mismo análisis en Y, nos va a dar la necesidad de un hierro del 12 cada 15 centímetros. Controlamos las prescripciones normativas de separación máxima, que son 2,5 veces el espesor total de la base. 2,5 por 0,60 metros de H nos da 1,50 metros. 25 veces el diámetro menor de la armadura, hemos adoptado hierro del 12, son 0,30 metros o 0,30 metros. Nuestras separaciones están entre 16,5 y 15 centímetros. Estamos en buenas condiciones. Le damos altura al talón de la base. El talón de la base tiene que cumplir dos exigencias. Una es la que tiene que ver con la altura mínima, asegurando 15 centímetros de hormigón sobre la armadura, que ya hemos visto que da en el orden de los 20 o 25 centímetros. Y la otra fórmula que nos asegura una pendiente de la troncopirámide como máximo de 45 grados, que como el valor o la relación de la altura menos el vuelo mínimo es menor que 0, no aplica. ¿Sí? Entonces directamente adoptamos una altura de talón de 25 centímetros. Bueno, finalmente corresponde hacer detalles de ingeniería. Ahí tenemos la nomenclatura en planta, la nomenclatura en corte, tenemos la dimensión LX, estamos cortando en la dirección X, la altura total de la base y la altura del talón. Estos serían 60 centímetros, estos serían 25 centímetros y estos serían los 2,25 metros. Va la armadura, se especifica el recubrimiento que hemos adoptado 5 centímetros. Lógicamente eso de adoptar corresponde tomarlo de la norma. Para la fundación, en contacto con el suelo, hay especificaciones, incluido el grado de exposición. Bueno, para el ejercicio se tomó 5 centímetros. Bueno, y tenemos la armadura en X, que nos había dado 14 hierros del 12, que van a estar distribuidos con separaciones de 16,5 centímetros, y la armadura en Y, que son los puntos negros que la hemos colocado arriba, que son 15 barras del 12 y nos habían dado separaciones de 15 centímetros. Con esto tenemos finalizado el cálculo y la ingeniería de detalles, de alguna manera, de una fundación directa individual. Bien, vamos a ver ahora el cálculo de bases directas combinadas de hormigón armado. Se trata de proyectar en forma combinada la fundación de dos columnas, C1 y C2, una de ellas está sobre medianera. La longitud o la luz entre ejes es de 5 metros. Se va a trabajar con hormigón H25 y acero ADN 420. Las cargas son iguales de las dos columnas, sin mayorar 315 kN y mayoradas 420 kN en cada una de ellas. La tensión admisible del terreno, 100 kN por metro cuadrado. Las dimensiones de las columnas, 0,25 por 0,25 en ambos casos. Se va a adoptar una altura de viga que verifique rigidez. No vamos a hacer
el control de rigidez, después ustedes lo pueden hacer aplicando las fórmulas que vimos en teoría. O sea, vamos a considerar que ya está verificada la rigidez relativa del sistema. Bueno, vamos a determinar en primera instancia la superficie de contacto. Acuérdense que la superficie de contacto, como vamos a trabajar con tensión admisible del suelo, tenemos que trabajar con cargas sin mayorar. Sumamos las dos cargas no mayoradas, la dividimos por la tensión admisible del terreno y nos da una superficie de apoyo necesaria de 6,3 metros cuadrados. Como tenemos 5 metros más media columna y media columna, tenemos 5 metros 25 en la dirección X. Dividiendo la superficie necesaria por la dimensión X conocida, nos da una dimensión en Y de 1,20 metros. Es decir, que en planta nuestra fundación combinada va a tener 5 metros 25 de afuera a afuera de columnas por 1 metro 20. Y en estas condiciones, como es una base, como las columnas tienen cargas idénticas y hemos diseñado una base rectangular, el baricentro de cargas claramente es coincidente con el baricentro geométrico de la base. Bien, vamos a determinar la tensión de cálculo, la carga ficticia. Ahora vamos a usar la suma de las cargas de las columnas, pero ahora mayoradas, que son 840 kilonewtons, dividido la superficie que ya hemos calculado previamente, y la tensión de contacto es de 133 kilonewton por metro cuadrado. Esa es la tensión, que luego se va a transformar en carga que tenemos distribuida bajo nuestro sistema combinado. Visto en corte transversal, está la placa, tendremos un nervio que ya vamos a estudiar, y una tensión uniformemente distribuida bajo toda la placa de 133 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, vamos a dimensionar en primera instancia la placa, o sea, tenemos que dimensionar la placa y el nervio. Vamos a dimensionar la placa. Como vamos a proponer o determinar una altura para que la contribución del hormigón al corte sea suficiente y no haya que armar al corte, vamos a usar el estudio de corte para determinar el H de la placa. ¿Sí? El esfuerzo de corte de la placa es una losa, claramente, la placa se estudia por metro, es una losa que está trabajando a doble voladizo, o sea, esto es diferente a la base individual que vimos hoy, esto se calcula por metro como una losa. El esfuerzo de corte en la placa va a ser la carga ficticia por L sub C, la longitud libre de la placa. Esa longitud libre va a ser, en este caso, LI, el ancho total que habíamos determinado de 1,20 m, menos el ancho del nervio que proponemos de 30 centímetros, dividido 2, la mitad de cada lado. Tenemos una longitud de placa para el cálculo de 0,45 metros. Entonces, el esfuerzo de corte en la placa será Q sub U por LC, 59,85 kN por metro, dividido por el coeficiente de reductor de resistencia 0,75, tenemos el B sub N de la placa, igual a 79,8 kN por metro. La contribución del hormigón al corte de la placa va a ser un sexto de la raíz cuadrada de la tensión característica por BW, que en este caso vale 1 metro, ¿sí? No hay ninguna duda, por D. Y eso lo igualamos al B sub N. Y despejamos D. Si despejamos D, luego será cuestión de incorporar medio diámetro, el recubrimiento y tendremos la altura de la placa. Y de ahí podrán definir la geometría, por lo menos de la placa hasta aquí. Y ya asegurando que esta situación o que esta dimensión verifica corte, con lo cual resta dimensionar a flexión. Para el dimensionado a flexión de la placa van a calcular los momentos flectores como un doble voladizo, donde va a ser la carga ficticia nuevamente, 133 kN por metro cuadrado, por la longitud de cálculo del vuelo al cuadrado sobre 2,
es decir, 0,45 al cuadrado sobre 2, es un voladizo, y nos da 13,47 kilonewton metros por metro. Determina el momento nominal de la placa dividiendo por 0,9 y nos da 14,96 kilonewton metro por metro. Luego aplican las fórmulas tradicionales de flexión y van a determinar la armadura principal en centímetros cuadrados por metro. Ya podemos hacer o empezar a hacer los detalles de ingeniería que luego iremos completando. Ya estamos en condiciones de detallar la armadura de la placa. Tenemos la altura de la placa, que ya sería un dato, pues lo habrán calculado, el lado y 1,20 m. La armadura principal que hemos calculado, hemos llegado hasta calcular el momento flector, luego ustedes lo continúan, que va en esta dirección claramente, y en la dirección longitudinal una armadura secundaria o de repartición que vamos a tomar 1/5 de la armadura principal. Lo mismo que hacíamos en losas derechas. Esto no dejan de ser 2 losas derechas en voladizo. Si lo vemos en planta, tenemos la dimensión en X, 5,25 m, la dimensión en Y, 1,20 m, la armadura principal, lógicamente en el sentido de los voladizos, y la armadura secundaria en el sentido transversal. Bueno, faltaría dimensionar el nervio. ¿Cuál es la carga del nervio? Bueno, la carga del nervio son las reacciones de la losa. Entonces directamente tomamos la carga ficticia de 133 kN por metro cuadrado, lo multiplicamos por el ancho de la placa y eso es automáticamente la carga linealmente distribuida en el nervio, que son 160 kN por metro. Ahora lo vemos longitudinalmente, tenemos el nervio que tiene una luz de cálculo de 5 metros de eje a eje y una carga linealmente distribuida de 160 kN por metro. Visto en sección transversal, va a haber un ancho de nervio B, una altura de nervio H. ¿Sí? Repito, la carga se determina multiplicando la carga ficticia por el ancho de la placa, lo que resulta en 160 kN por metro linealmente distribuidos. Bueno, se trata de calcular el momento flector, que va a ser la carga uniformemente distribuida en forma lineal por la luz al cuadrado sobre 8, 160 por 5 al cuadrado sobre 8, nos da 500 kN metro, esto ahora es una viga, no es por metro, es una viga, es total, dividido 0,9, el coeficiente reductor de resistencia nos da el momento nominal. Con esto aplican las fórmulas de flexión y determinan la armadura necesaria, que claramente va a estar arriba, porque aquí las tensiones del suelo repercuten como cargas que van de abajo hacia arriba, generan flexión de este tipo y la tracción está en las fibras superiores del nervio. Del mismo modo, vamos a calcular el corte, que va a ser la carga linealmente distribuida del nervio por la luz sobre 2, 400 kN. Lo dividimos por el coeficiente reductor de resistencia, 533,33 kN. Y bueno, aplican los métodos que ustedes ya conocen perfectamente, de cálculo de estribos o de estribos más barras dobladas, para tomar los esfuerzos de corte. Bueno, luego los detalles de armado, ya conocemos el nervio, le hemos dado una altura que la habíamos fijado por rigidez, y claramente la que debimos usar para dimensionar la flexión y corte, el ancho del nervio, los estribos, la armadura principal puesta en la zona traccionada, la placa con sus dimensiones geométricas y con su armadura. Como último ejercicio vamos a ver o plantear el desarrollo del cálculo de una base con placa y viga de equilibrio. La misma situación que teníamos hoy, las columnas C1 y C2
las mismas cargas, la misma tensión admisible del terreno, las mismas dimensiones de columnas, la misma distancia entre ejes, o sea, el mismo problema que en el caso anterior dimos solución con una base combinada, ahora vamos a dar solución con una placa y viga de equilibrio para la columna C1, anclada la viga de equilibrio en la columna C2. Bueno, los 5 metros de luz entre ejes. Tenemos que dimensionar en planta, en primer término, la placa sobre la que va a fundar la columna C1. Adoptamos una dimensión en X, el de 1,50 m, y lógicamente la dimensión en Y por ahora es una incógnita. Entonces, vamos a buscar una carga equivalente, RT, que va a estar centrada con nuestra placa, ¿sí? Y esa RT la podemos calcular en base a una sumatoria de momentos. Entonces, RT por su distancia al eje de la columna C2, que es 4 metros 37,5, básicamente es 5 metros, 5,125 metros menos 0,75, que es la mitad del lado adoptado, nos da esta distancia de la carga equivalente centrada RT al centro de la columna C2, va a ser igual a la carga de la columna C1 por 5 metros. Despejamos RT, estamos trabajando con cargas no mayoradas por ahora, y la carga equivalente centrada con nuestra placa con un lado de 1,50 m adoptado es de 360 kN. Dividida esa carga equivalente por la tensión admisible de 100 kN por metro cuadrado, nos da una superficie de placa de 3,6 metros cuadrados. Dividido el lado que ya adoptamos, nos da un LI de 2,40 metros. Bien, ahora que ya tenemos las dimensiones de la placa, necesitamos la carga de cálculo, la tensión ficticia, ¿sí? Y la tensión ficticia sería una carga equivalente RT mayorada. Entonces, ¿cómo mayoramos la carga RT equivalente? Bueno, haciendo la relación entre la carga mayorada de la columna 1 y la carga no mayorada de la columna 1, vamos a obtener un factor de relación entre cargas mayoradas y no mayoradas. Lo multiplicamos por la carga equivalente, tendremos la carga equivalente mayorada. Lo dividimos por las dimensiones de la placa que ya hemos calculado y nos da una tensión de cálculo o tensión ficticia de 133,33 kN por metro cuadrado. Bueno, tenemos entonces la geometría en planta, una placa para fundar la columna C1 de 1,50 m en X por 2,40 m en Y, y si lo vemos transversalmente es esto que ustedes ven aquí, con una tensión ficticia Q sub U de 133,33 kN por metro cuadrado. Bueno, comenzamos con el dimensionado de la placa. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Vamos a determinar un H de placa en función de que verifique automáticamente corte. Entonces calculamos el corte de la placa, que nuevamente va a ser la tensión ficticia por LC. LC va a ser el LI menos el ancho de la viga sobre 2, LI 2,40 m, un ancho de viga propuesto en 30 centímetros, dividido 2 nos da 1,05 m. Entonces la tensión ficticia por 1,05 m da 140 kN por metro, dividido el coeficiente reductor de resistencia nos da 186,66 kN por metro. Eso lo igualamos a la contribución del hormigón al corte y despejamos nuestra única incógnita, que es D. Le sumamos medio diámetro de la armadura y el recubrimiento y tendremos la altura de la placa definida y asegurando la verificación al corte. Luego pasamos a la verificación a flexión. Nuevamente es un doble voladizo. El momento flector de la placa será la carga ficticia por la luz LC, que ya habíamos determinado al cuadrado sobre 2, nos da un valor de momento. Luego podemos calcular el momento nominal y
Acuérdense que es un momento por metro, estamos dimensionando una losa, y calcular la armadura principal necesaria en centímetros cuadrados por metro, con las fórmulas que ustedes ya conocen de flexión. Ya podemos hacer el detalle de la placa. Tenemos un B de viga ya preadoptado, una altura de viga que ya pudimos haber adoptado, la altura de la placa que hemos determinado en función del corte, el LI de la placa, 2,40 metros, nuevamente la armadura principal en rojo y una armadura secundaria que va a ser 1/5 de la armadura principal. En planta tenemos la placa que funda la columna C1 de 1,50 m por 2,40 m, con la armadura principal, lógicamente en el sentido de los voladizos, y la armadura secundaria transversal a la anterior. Resta dimensionar la viga, la carga sobre la viga, del mismo modo que hicimos en la base combinada, va a ser la carga ficticia por el LI, que en definitiva son las reacciones de ambas losas en voladizo, 133,33 kN por metro cuadrado por 2,40 m. Tenemos una carga de 320 kN por metro, distribuida en la viga, pero en la parte donde tenemos placa exclusivamente. Y allí tenemos graficada la tensión distribuida bajo toda la placa y la que se linealiza en el nervio. Visto en el sentido longitudinal, esos 320 kN por metro claramente se dan en el tramo donde tenemos la placa. Calculamos el momento flector, va a tener un formato, una forma de este tipo, claramente con el pico, el momento máximo en la zona de la placa o de la carga. Lo dividimos por 0,9, tenemos el momento nominal de la viga, y con ello, con la fórmula de flexión, calculan la armadura nuevamente superior en centímetros cuadrados. Se calcula el esfuerzo de corte, va a haber un esfuerzo de corte, digamos, máximo, que va a estar aquí a la izquierda, dividido el coeficiente reductor de resistencia, y dimensionamos a corte colocando estribos o estribos más barras dobladas. Podemos hacer lo mismo con el esfuerzo de corte a la derecha, y como son valores tan diferentes, podemos calcular y ver cómo distribuimos nuestra armadura de corte. En muchos casos, estas vigas se hacen de altura variable, o sea, tienen una altura mayor en la zona de la placa y luego comienzan con una reducción a llegar hasta un valor mínimo, del orden de los 30-40 centímetros en el apoyo, donde las solicitaciones de corte son muy pequeñas, pero claro, esa reducción de altura de alguna manera tiene que acompañar también la desaceleración, por decirlo de algún modo, del momento flector. Bien, podemos completar los detalles de armado. Aquí vemos la viga con su ancho, con su altura, su armadura principal claramente superior, los estribos, la placa, que se desarrollará en el tramo correspondiente, con su altura, su dimensión LI en este caso, el ancho, y la armadura de la placa, la armadura principal en el sentido de los voladizos y la armadura secundaria. Bueno, con esto hemos terminado la parte práctica de la unidad de fundaciones. Les sugiero que completen la resolución de estos ejercicios. No deberían tener mayores dificultades porque solo restan aplicar las fórmulas de flexión para completar los dimensionados. Buenas tardes.